Pues 8. Buenas noches. Voy a habilitar el chat para que registren, por favor, la lista de asistencia. Clases tiene ahorita. Liz, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Bien. ¿Tienen algunos comentarios en relación al material que han ido leyendo? Dígame, Andrés. Miguel. Doctor. Buenas noches. Dígame, Miguel. Yo sé el que le estaba pidiendo el permiso, doctor, Sí. pasaré clases de aquí desde el hospital, doctor. ¿Y ya está mejor, ya está Mi mejorcito? compañera está con COVID en el hospital. No es COVID, por Bueno, si acaso. No es COVID, doctor, es No, no hernia es de COVID. disco, es dolores Sí. en la espalda. Es hernia de disco. Sí, hay que cambiar el... Tiene que cuidarse nomás. Pobrecito. Listo, doctor. Era mi Por eso compañera. voy a estar O sea, era esposa y mujer que seguimiento podían desde aquí, hacer. desde donde estoy, Eran doctor. responsables, eran los viejos responsables. Perfecto. Selena, ¿qué decía, perdón? Selena. Selene, ¿qué decía? No, doctor, mi audio estoy configurando. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta sobre el material que han ido revisando? ¿Han leído la guía? Doctor, buenas noches. Buenas noches, John. Rodrigo Jaldín le habla, doctor. Rodrigo. Y estoy con otra cuenta. Sí, justamente estuve leyendo la guía con ejemplos y estuve haciendo ya algunas preguntas, solo que tengo la duda de que, bueno, la inquietud, ¿no? De que el tema que ya he escogido, porque de acuerdo al tema que escogí para la monografía estoy respondiendo, tal vez no me admita, doctor, y no sé si es que es oportuno o está bien que sigamos respondiendo, porque estamos haciendo en base a ya alguna información, doctor, de los temas que ya estoy definiendo para la monografía. Doctor, esa es mi pregunta. Gracias. Ya, no hay problema. Vaya trabajando porque yo ya he pedido al posgrado de Derecho de que ya me pasen la carta, el formato de carta para que ustedes registren el tema
y luego hagan llegar esa carta a la instancia correspondiente en la facultad para que puedan aprobar el tema. Pero vamos a seguir trabajando porque en definitiva es una actividad, en este caso es un aprendizaje continuo que vamos a desarrollar, y si tuvieran de alguna manera que ir tal vez modificando un poco si no sea el tema, por lo menos la óptica desde donde se quiere realizar la investigación, ¿no? Pero ustedes ya van a ya van a estar encaminados para saber cómo se maneja, en este caso, las características de cada uno de los componentes que tiene el contenido de la monografía bibliográfica. Así que en eso no hay problema. Lo que también es fundamental y lo que nos interesa es de que ustedes ya vayan, es decir, adquiriendo esa destreza, ¿no? Ese análisis crítico desde que vemos el objeto de investigación, las cuestionantes que nos planteamos en el desarrollo de la investigación, como cuando ustedes ya han ido viendo en la guía, la sistematización de las preguntas y que luego las van a llevar a al cuadro donde van a sistematizar hasta la formulación del problema. Entonces, eso les va a quedar para siempre, para que ustedes sepan, es decir, esa caracterización, y eso es lo bueno que nos expone Sampieri en su libro de metodología de la investigación, es que la investigación no puede ser tan o vista tan dificultosamente, sino que debe ser acciones agradables, acciones y tareas y labores del todo productivas para las personas, para los investigadores, para los estudiantes, para los profesionales. Y es por eso que he logrado sistematizar ese criterio que tiene Sampieri en las preguntas, y como les decía, son bastante y muy didácticas, porque les permite a ustedes tener es decir, un trabajo muy sencillo, pero sí con una lógica y un razonamiento muy objetivo y un razonamiento muy crítico, ¿no? Se han dado cuenta ustedes que para cada una de esas preguntas, la sistematización de esas preguntas, el llenado y la sistematización, cómo se van concatenando en cada uno de los escenarios. Porque en definitiva lo que tenemos son escenarios. Y lo que nosotros tenemos que saber identificar es qué es lo que pasa en cada uno de esos escenarios. Y esa es justamente la labor del investigador, porque estas mismas labores que ustedes están desarrollando, las van a utilizar para elaborar, como les decía, una monografía, pueden elaborar una tesis para una maestría, una tesis doctoral, es decir, es decir, son los mismos pasos procedimentales los que se siguen, ¿no? Y por eso que es muy didáctica la guía y persigue lógicamente esas inquietudes que vamos a ir viendo y se va viendo en cada uno de los escenarios sobre los que vamos trabajando. Y eso justamente también nos enseña a poder ser mucho más observadores y mucho más críticos, ¿no? En relación a los componentes jurídicos que vayamos trabajando, que vayamos indagando, o que en definitiva también los vamos a manejar en el diario vivir de la profesión y en el diario ejercicio de la profesión. El problema es de que muchas veces no somos demasiado observadores de todo el entorno que tenemos, y no solamente jurídico, ¿no? Sino todo lo que sucede en nuestro entorno.
Y si nosotros supiéramos darle ese valor y esas caracterizaciones, sabiendo responder preguntas, el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, en qué momento. Entonces, esa es la parte que tampoco nos han enseñado en el colegio, de que ya para cuando uno sale bachiller debería tener una muy buena formación y unas competencias muy sólidas justamente en esa parte investigativa, aunque sea totalmente empírica, pero de ese razonamiento lógico, de la averiguación de un hecho, de un acontecimiento, de un fenómeno, de un concepto, de un principio, de un teorema, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya ustedes se van a ir formando en el camino ya del ejercicio de la profesión, de que a veces agarrar un término, una palabra, un escenario, no es fácil, sino que tenemos que ser bastante críticos, tenemos que ser muy buenos observadores de lo que pasa, para que justamente también se pueda tener una argumentación legal muy sólida, ¿no? Porque hoy en día lo que hace a un buen abogado es justamente... ¿Qué? ¿Me hablabas? Hay un micrófono. Sí, este es mi último mes de mi diplomado. Maritza, por favor, su 6 micrófono, meses. ¿me lo puede silenciar? Sí, nos han dado 15 días de vacaciones. ahora Maritza, ya su micrófono. todo. Maritza, Ahora tengo Tesasa. que El realizar mío. mi monografía. Y Doctor, el mío no está. Domi Pedrazas. Pedrazas, Tesasas. Su micrófono. Doctor, Maritza no es el mío. Perdón, sí. Ya. Perdón. Es de Domi Pedrazas. Buenas noches, doctor. Va a disculpar, Por ya lo favor, apagué. su micrófono. Ya. ¿En qué habíamos quedado? Decíamos cuán importante hoy en día es tener sólidos conocimientos sobre la argumentación. Es decir, un buen abogado hoy en día utiliza como una herramienta fundamental la argumentación. Y la temática en este caso es la argumentación jurídica. Por eso que estos ejercicios que vamos a ir haciendo y que a ustedes les van a permitir contar con su monografía, también les va a servir para esa parte fundamental de la argumentación. Antes nosotros hacíamos la argumentación escrita en el ámbito del derecho civil, pero ahora estamos justamente en la parte de la oralidad. Eso significa de que tenemos que tener una argumentación sólida y esa argumentación sólida va a ir acompañada, lógicamente, con sólidos conocimientos. Es decir, el reto se ha hecho mucho más grande. Para tener una sólida argumentación hay que tener sólidos conocimientos. Conocimientos teóricos, en este caso del derecho civil, y conocimientos jurídicos del derecho civil, ¿no? Porque ahora podemos argumentar desde el punto de en una audiencia, desde el punto de vista de la teoría, para poder, en este caso, analizar y caracterizar la norma civil. Entonces le estamos dando mayor argumento desde el componente teórico, porque antes lo hacíamos de manera escrita, ¿no? En los memoriales. Entonces, ahora la argumentación tiene que ser y es oral. Entonces, estos ejercicios les va a servir a ustedes para el resto de su vida y para el resto del ejercicio de la profesión, porque cuando tengan que asistir a una audiencia, irán preparando
viendo justamente el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, qué dijo el autor, qué es lo que sucede, qué es lo que vio el legislador, qué dice la norma, cómo se aplica la norma, qué características tiene los procedimientos, qué establece el procedimiento, cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, cómo se hace esa argumentación. Y ahora la argumentación, decíamos, es oral, ¿no? Entonces, eso significa ese gran reto de que debemos tener mayores conocimientos y mayores saberes jurídicos, como también del entorno social. ¿Alguna otra pregunta? Tengo 35 participantes y solamente se han registrado en el chat 22. Dígame, Aldo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, revisando el contenido del material que tenemos de apoyo, me saltó una duda, doctor, en Dígame. relación al desarrollo de la introducción. Ese aspecto lo vamos a ir abordando según vayamos desarrollando el tema o a la parte final del desarrollo del contenido del tema en sí de investigación. ¿La introducción de la monografía se refiere? Sí, doctor, en relación a ese aspecto. Ahí me han saltado unas dudas, lo vamos a hacer. Primero vamos a trabajar, en este caso habíamos visto el escenario, ¿no?, del objeto de investigación para llegar a el planteamiento y la formulación del problema. Después vamos a trabajar el objetivo general de la monografía, luego los objetivos específicos, luego la metodología, luego las técnicas, luego vamos a ver la justificación y paralelamente ustedes ya van a ir trabajando también la parte introductoria de la monografía, ¿no? Es decir, según van a ir respondiendo las preguntas, se van a dar cuenta de qué caracteriza, porque la introducción, ¿qué significa? Es decir, es en sí casi un resumen, no será un abstract, ¿no?, o un resumen en sí, pero tiene las características de ser un resumen, la introducción al trabajo monográfico. Entonces, en la introducción se verán diferentes escenarios, lo que se va a desarrollar en la monografía y también la parte de escenarios del contexto social, del contexto jurídico, etc. Ahora, la introducción es la parte que tiene que ser la más atractiva posible, la más entendible posible, y también tiene que ser la que permita al lector motivarlo a leer todo el contenido de la monografía, ¿no? Por eso la introducción tiene que, muchas veces se la trabaja casi a la mitad de la elaboración de la monografía y en algunos casos tal vez al final de la monografía, antes de llegar a las conclusiones, porque esa parte introductoria va a significar, es decir, el gancho para que el lector pueda continuar leyendo toda la monografía. Tiene que ser muy motivadora, tiene que ser muy interesante, tiene que ver en resumen lo que establece el contenido de la monografía y también ver diferentes contextos, ¿no? ¿Me pudo comprender, Aldo? Sí, doctor, sí me ha quedado claro ya con su explicación. Muy agradecido, doctor. Perfecto. Me faltan 10 que se registran en el chat. Son 36 que están en la plataforma y en el chat solamente tengo registrados 26. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Sara. No estoy conceptuada en la lista como asistente. Tardé en contactarme, estoy en otro lugar. No importa, pero puedes registrar. Sigue, el chat está abierto para que se siga registrando. Hay que registrarse previamente, ¿verdad? Yo No, llegué. ahora lo puede hacer. Aunque después de pasear siempre se come. Quitar contacto, estoy en un lugar donde no hay muy buena señal. Pues mandar luego y se come. Sí. Estoy en otro. Sí. Puedes registrar, no hay problema. Por favor, doctor, estoy asistiendo, oyéndolo muy atentamente. Hay papa, hay plátano. Perfecto. Lo que no hay es pollo.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jimena. Doctor, una pregunta. Perdón. Hay un micrófono que tiene que silenciar. Pedraza. Maritza, ¿es usted o no? No, doctor, yo soy Pedrazas igual, pero no soy yo, de mí está silenciado. Creo que es mi compañera. Domi, creo que es, ¿no? Sí, ese rato igual se confundió. Ya, es que no es que como no me ponen el nombre completo yo no lo puedo ver en el. Pero para comprar ahora, ¿quién va a ir a comprar? Domi, por favor, ¿me puede silenciar su micrófono? Doctor, la que está hablando es Nina Inocentes, que está encendido su micrófono. Doctor, está silenciado el mío. Melissa, ¿está silenciado? Pedraza Terrazas es. A ver. Es de Domi el micrófono. Ya lo silenció. De Sara es, doctor. ¿Qué apellida Sara? Sara Ginés. Ginés, Sara, su micrófono. Ya, ahora sí. Dígame. Ahora sí, Jimena. Doctor, para pasar, hay una pregunta que dice que hay que fotocopiar el índice. ¿Hay un número de cuántos textos, libros hay que poner? No, ustedes tienen, esas son, es decir, ayer, ¿asistió a la clase de ayer? Sí, doctor. No, por eso ayer decíamos, espérese, vamos a rayar acá. Decíamos de que ustedes tienen que tener, ya teniendo el objeto y el tema, tienen que elaborar antes una tentativa, por lo menos una iniciativa de un índice, es decir, cuál más o menos va a ser el contenido de la monografía, ¿no? Entonces, esta es su monografía. Ya. Paralelamente, decíamos, si ustedes tienen un libro físico o digital, entonces el libro tiene un índice temático. Entonces, lo único que hay que hacer es ir viendo de todos esos libros que ustedes están revisando, ¿no? Estos son los libros. Lo único que tienen que hacer ustedes es ir viendo. Aquí hay 2 subtítulos, por ejemplo, 3 subtítulos que interesan de alguna manera les puede servir o van a servir para estos 2 primeros subtítulos. Y así, de este mismo libro, tal vez hayan otros dos subtítulos que van a interesar. De este otro libro, aquí tienen 3 subtítulos que pueden ir direccionados a estos subtítulos. Entonces, habíamos dicho, no va a dar el tiempo para que ustedes puedan leer 20, 30 libros en un mes. Es humanamente imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir marcando, ya sean libros digitales o sean libros físicos, qué subtítulos tienen coincidencia o alguna parte de coincidencia con ese índice o esa relación tentativa que va a tener el contenido de la monografía, ¿no? Entonces, hay que ir viendo. Y eso va a servir muchísimo porque cuando ustedes ya definan que es la última parte de la guía, las últimas preguntas, la última pregunta es el índice tentativo, ya van a tener un índice tentativo que ese índice se va a modificar muy poco para la elaboración de la monografía.
Es decir, este índice que ustedes van a presentar en el perfil, con su capítulo, será el capítulo 1. Entonces tendrá este contenido. Este será el capítulo 2. Y aquí será, por ejemplo, si va a tener 3 capítulos, el capítulo 3. Entonces, como ya han definido casi en un 100%, va a variar un poco, sí, ese índice del perfil, pero ya van a tener ustedes de dónde obtener la información, y en este caso va a ser de acá, de ese rayado que han hecho de los índices, ese marcado que han hecho de los índices de los libros, de las revistas, de los textos, etc. Entonces, después ya solamente es llenar el contenido de cada uno de los capítulos con ese aporte teórico y luego lo que decíamos, el posicionamiento que ustedes van a dar como investigadores, que también han visto en la guía, está ejemplificado, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dudas más han tenido? Dígame, Aldo. Doctor, en relación a la obtención de material para poder desarrollar la monografía, ese es un punto álgido donde vamos a tropezar un poco. En todo caso, es, como usted dice, imposible poder leer tantos libros. Claro. Yo quisiera pedirle un favor, doctor, más o menos ubicar, no sé si nos pueda facilitar algún link donde podamos encontrar libros digitales, porque los físicos es un poco complicado Sí, también. complicado es. Pero dígame una cosa, Aldo, los docentes que han impartido los anteriores módulos han dejado su material bibliográfico. ¿Ustedes no tienen ese material bibliográfico digital? Me imagino que sí, doctor. La verdad no lo he revisado bien a detalle. Sí tenemos el material que nos han facilitado en todo caso. Ya, pero de ahí Sería seguramente que va a servir algo, ¿no? revisarlo para... Sí, Ya. sí, sí. En este caso, Aldo, hay una biblioteca de derecho que tiene ingreso libre y se pueden bajar muy buenos libros. Yo la he visitado, es decir, he visitado la biblioteca presencialmente en México porque por muchos años estaba yendo y viniendo antes a que hubiera ya la pandemia, iba y venía a México, he estado más tiempo en México que en Bolivia. Entonces es de la UNAM. Aquí vamos a poner, espérese, es de la Universidad UNAM de México. Vamos a anotar. Es maravillosa esa biblioteca. Y es toda digital. Ustedes van a entrar. UNAM México. Y aquí ponen Biblioteca Derecho. Completo ponen Biblioteca Derecho. UNAM México. Entonces, aquí van a encontrar maravillas. Aquí hay todo lo último, por lo menos hasta antes de la pandemia, en relación a material bibliográfico. Voy a buscar, debo tener yo, mañana revisaré si tengo el link para que se los pueda pasar. Ya, pero ya pueden ir viendo Biblioteca Derecho UNAM México.
Es una de las bibliotecas más completas de América Latina en relación al área jurídica y que tiene el mayor número de libros digitales. Muchas gracias, doctor, por el dato. Perfecto. Otra cosa, por si acaso, la videoconferencia de ayer ya está, les he puesto el link, el enlace en la plataforma Moodle para los que quieran volver a escuchar la videoconferencia de ayer, ya está subida en la plataforma. Gracias, doctor. Quería hacerle una pregunta. Dígame, Sara. Iba de hacer un artículo nuevo en la monografía donde no hay justamente por... No la estoy escuchando muy bien. Un poquito más. ¿Está con celular usted, Sara? Sí. Un poquito más acerque el celular para que la podamos oír. La Ya. señal. Sí. Ahora Sí. muy día del tema hacer porque es lo nuevo procesar. Si sería bueno, o sea, satisfacer bajo la sentencia del artículo, doctor, bibliográfico. Encuentro mucho. No le he escuchado, Sara. Muy poco. Está, la señal creo que está media malita. Está mal, doctor. Sí. Le voy a mejor. No tengo buena señal. Sí, no se la escucha casi nada. Irle luego. Muy buena señal. Muy buena en este. No la escuchamos. Luego, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Maritza decía algo. Un toque, ya sabes. Bueno, continuamos entonces. Un toque, así de la experiencia. Aquí vemos los elementos que deben contener la monografía. Decíamos una introducción y esta introducción se la va a trabajar, puede ser casi al final de la elaboración de la monografía, pero ya podemos ir dándole, una vez que vayamos elaborando como ya van a tener ustedes el objeto y van a tener también el tema, entonces ya pueden ir punteando una introducción de los elementos más relevantes que se van a desarrollar en el trabajo monográfico. Y asimismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el ámbito espacial? En el ámbito espacial en relación a ese objeto de investigación. ¿Qué es lo que pasa en el contexto, ¿no? En la sociedad, en el conjunto de personas, etcétera, en relación a ese objeto, ¿no? Entonces, decíamos que la introducción tiene que ser muy bien redactada de tal manera que pueda ser un elemento que permita motivar al lector a poder continuar leyendo todo el documento. Luego lo que vamos a ver mañana, hoy día y tal vez mañana, es la parte de la sistematización del planteamiento y la formulación del problema. La formulación del problema se la va a realizar en base a una pregunta.
Es decir, va a ser la pregunta va a ser problemática. ¿Qué características? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esta formulación del problema es una pregunta. Esta pregunta tiene que ser respondida. Y en ese caso, el objetivo general va a ser la respuesta a esa pregunta problemática. El objetivo general. Del objetivo general, ya vamos a ir viendo, porque después vamos a ir detallando y vamos a ir trabajando esto en el desarrollo de las siguientes semanas, se van a formular los objetivos específicos. ¿Sí? Los objetivos específicos van a salir, lógicamente, del objetivo general. Y además, cuando nosotros formulemos el problema, después que hayamos formulado el problema, van a existir subpreguntas. Esas subpreguntas, lógicamente que van a estar relacionadas con la pregunta problemática, con esta. Con estas subpreguntas. Y eso va a significar que la respuesta a estas subpreguntas ¿ya? Van a estar directamente relacionadas con los objetivos específicos. Mari, por favor, su micrófono me lo puede silenciar. Mil perdón. Entonces, estos objetivos específicos, decíamos, van a ser la respuesta a estas subpreguntas. Y estos objetivos específicos van a tributar al desarrollo capitular. Es decir, a esta parte que son las unidades temáticas o capítulos, ¿no? Al desarrollo capitular. Eso va a significar de que formulados estos objetivos específicos, estos se van a volver capítulos que van a estar en las unidades temáticas. ¿Se entiende hasta esa parte? Dígame, Aldo. Entonces, doctor, va a depender mucho de los objetivos específicos para determinar los capítulos a desarrollar del tema específico. Exactamente. Del tema del problema. Claro, sí, ¿verdad? Claro. Es decir, si por ejemplo siempre un objetivo se empieza formulando con un verbo infinitivo en tercera persona. Desarrollar, averiguar, analizar, describir, pueden utilizar, ¿no? Entonces, si por ejemplo un objetivo es describir las características de la aplicación del procedimiento verbal o del procedimiento
verbalizado en procesos ejecutivos al incumplimiento de contratos ejecutivos, por ejemplo. Entonces ese verbo desaparece y ya en ese caso tendremos el primer capítulo que va a ser teorías referentes a tal cosa. ¿No? El objetivo específico pasa a ser un capítulo. El segundo objetivo específico pasará a ser otra unidad temática, otro capítulo. Y generalmente ustedes, me imagino que van a trabajar máximo con tres objetivos, van a formular 3 objetivos específicos y van a desarrollar 3 capítulos en la monografía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está todo hilado y todo está relacionado uno con otro. Ahora voy a bajar aquí antes de ver la metodología, los métodos y las técnicas. Por ejemplo, las conclusiones van a surgir del desarrollo capitular. Es decir, decíamos, puede haber 2 o 3 conclusiones por cada capítulo. Entonces, conclusiones del primer capítulo. 1, 2, 3. Conclusiones del segundo capítulo. Pueden ser 2 conclusiones. Conclusiones del tercer capítulo. Pueden ser otras 3. Eso significa de que vamos a tener un orden lógico a las conclusiones. Es decir, las conclusiones no van a estar mezcladas, sino de cada capítulo van a nacer las conclusiones. Dígame, Aldo. No, doctor, ya me ha respondido en parte mi consulta. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, no es complicada la situación. No, porque no se trabaja con hipótesis, no se trabaja con nada aquí. No hay que validar hipótesis, nada de nada. Es una monografía bibliográfica. Después tenemos que justificar el por qué. Después de que hemos formulado los objetivos específicos, hay que justificar el por qué. Puede haber una justificación jurídica, puede haber una justificación teórica, dependiendo del tema que se va a investigar, pero tenemos que justificar el por qué se está investigando. Y esta justificación, lógicamente, que va a estar en diferentes ámbitos. Tengo que justificar por qué estoy investigando este elemento, porque hay vacíos jurídicos, porque no hay una comprensión total por parte de los administradores de justicia, porque hay vacíos jurídicos, porque se requiere una sistematización mucho más dinámica, una interpretación mucho más argumentada sobre un determinado texto jurídico, sobre un tema en específico, ¿no? Tengo que justificar. Entonces puedo justificar desde el ámbito teórico y puedo también justificar desde el ámbito jurídico. Y también puedo realizar una justificación social, ¿no? Es decir, hay diferentes formas y contenidos para poder justificar el porqué de esta investigación monográfica. Luego, los métodos, la metodología y las técnicas. Ustedes han llevado la materia en primer año de metodología de la investigación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Con qué docente han llevado? Yo, doctor, llevé pasé con Ruth Mary Trigo. Ya. Yo
Lilian Coca, doctor. Ya. Yo, doctor, con Neyer Zapata. Todos ellos tienen y han desarrollado con ustedes, cuando han visto la materia de metodología de la investigación, es decir, tienen el mismo plan global y tienen casi los mismos contenidos, casi los mismos contenidos temáticos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es desempolvar un poquito sus textos, o si tienen el libro, que casi todos han llevado en base a Anderek, algunos docentes manejan ese libro, y también el libro de metodología de la investigación, ¿no? Entonces, ahí ustedes han llevado, solamente ahora tienen que recordar, hay diferentes tipos de métodos. Hay métodos generales. Son métodos generales. Y decimos que son métodos generales para cualquiera de las ciencias. ¿Cuáles son estos métodos generales? ¿Cuáles son esos métodos generales que son aplicables a todas las ciencias? A ver, acuérdense. Pues el método inductivo, deductivo. Exactamente, Aldo. Primero tenemos, entonces puede ser el método deductivo. ¿Qué nos dice, resumiendo, el método deductivo? Creo que parte de lo general o lo específico. Exactamente. El método deductivo parte de lo general a lo específico. Todos ustedes van a utilizar en la elaboración de su monografía el método deductivo, porque van a partir de lo general para llegar a lo específico. Entonces, cuando se hable en esta parte de metodología, en este subtítulo, metodología y técnicas, dirán, los métodos que se utilizarán que se utilizaron para la elaboración de la presente monografía fueron el método deductivo. Se partió del análisis general de la teoría de los contratos, ¿no? Tomando las caracterizaciones de estos como un cuerpo tal, para llegar a las características generales, y en este caso los componentes o los elementos que componen un contrato. Entonces, ahí están explicando la utilización del método deductivo. ¿En qué parte del desarrollo de las unidades temáticas o de los capítulos se está utilizando el método deductivo, que están partiendo de lo general a lo específico? Ahí tienen que explicar. Luego tenemos el método inductivo, que no lo van a utilizar. Ahora, si alguno va a partir directamente de la especificidad, que es de lo específico a lo general, ya. Entonces, si van a utilizar, tendrán que explicar aquí el método inductivo, en qué parte de la investigación se ha utilizado el método inductivo. Luego tenemos el método analítico. Y el método analítico lo que nos dice es descomponer el todo en sus partes. Aquí vemos un todo, es el todo, y aquí está una parte. Esta parte es nuestro objeto de investigación. Pero cuando nosotros analicemos, si estamos, por ejemplo, desarrollando la temática de los contratos, entonces, y la parte específica de los contratos son contratos mercantiles, por ejemplo, entonces no podemos olvidarnos del todo, que son los contratos en general. Y una especificidad son los contratos mercantiles. Entonces estamos utilizando el método analítico, porque para analizar los contratos mercantiles
Vamos a analizar primeramente qué son los contratos, características de los contratos, tipos de contratos, componentes de los contratos, para llegar ya a la parte específica que son los contratos mercantiles. Y dentro de los contratos mercantiles seguramente que todavía hay una especificidad. Dentro de los contratos mercantiles hay otro subtipo de contratos mercantiles. Estamos llegando mucho más tal vez a la especificidad. Pero siempre estamos hablando del todo, ¿no? Entonces es el método analítico, que estamos viendo el todo y viendo en específico una parte. Luego tendremos el método deductivo, el inductivo, el método analítico, el método comparativo. Entonces dirán, se va a utilizar el método comparativo porque se va a hacer un análisis de la legislación comparada de diferentes países para tener una concepción cabal de cuáles son los componentes que existen en los diferentes cuerpos legales, ¿no?, de tal tema. Entonces están utilizando el método comparativo. Ahora, si ustedes van a entrar, por ejemplo, y buscan en el internet lo que es el método comparativo, generalmente el método comparativo ha surgido como el análisis comparativo cuantitativo, es decir, numérico. Pero ya en el campo de las ciencias sociales se ha utilizado el método comparativo también desde el ámbito cualitativo, ¿no? Entonces, porque algunos me decían, si no me equivoco, era... ¿Quién era? Era Sara la que decía de que ella va a buscar hacer una comparación de la legislación nacional en relación a la legislación extranjera, entonces utilizando el método comparativo. Ahora, hay, decíamos, métodos, estos son métodos generales. Hay métodos propios de cada ciencia. ¿Y cuáles son los métodos propios del derecho? Si me equivoco, doctor, la jurisprudencia. No, el método, uno de los métodos es el método jurídico. A ver, el método jurídico. Otro método es el método exegético. El método histórico, doctor. ¿Perdón, Rocío? El método histórico. Exactamente, el método histórico, ¿no?, que son métodos propios del derecho. Por eso que cuando decíamos, tal vez alguno de ustedes haga un análisis de una norma jurídica, ¿qué es lo que ha pasado en el pasado? Estamos utilizando el método histórico porque se va a hacer un análisis desde la época de los códigos, cuando hay una modificación en los cuerpos legales en la época del presidente, del expresidente Obando Candia, luego van a ver los códigos Banzer y van a ver cómo ha ido evolucionando o cómo se ha ido modificando esa norma, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades sociales. En ese caso están utilizando el método histórico del derecho. Entonces, en esta parte de los métodos hay que describir por qué se está utilizando el método deductivo y en qué parte de la investigación. ¿De acuerdo? Sí, entendido, doctor. Está bien, ¿no? Perfecto. Entonces, luego ya entramos a esta parte que son las unidades temáticas. Estas unidades temáticas que van a ser los capítulos, ¿no? Aquí está, aquí tenemos el desarrollo, el desarrollo capitular. Entonces será capítulo 1, tal cosa, capítulo 2, tal otra cosa, capítulo 3, el título. Y ya se van a desarrollar los capítulos con títulos y subtítulos, que también están en la guía, ¿no?
Y luego, decíamos, llegamos a las conclusiones. Y las conclusiones, ya hemos dicho acá, las vamos a obtener en base a los objetivos específicos. Y la bibliografía que se va a utilizar es el formato APA. Que en la guía también está la utilización del formato APA. Que son, me ha pasado el posgrado esa parte de cómo se van a hacer las citas textuales. Las citas textuales, ¿no? Son aquellas que van a ir entre comillas. Y está tal como dice en el texto. Van entre comillas y entre paréntesis va el apellido del autor, punto, el año y la página. Y las citas contextuales no llevan comillas, porque eso significa de que es un resumen lo que dice el autor. Entonces, va entre paréntesis el apellido del autor, igual que en la cita contextual. Entonces, están utilizando ustedes, van a trabajar con el formato APA, porque hay el formato Vancouver, etcétera. Pero con el que trabaja el posgrado es con el formato APA, que también está en la guía. ¿Preguntas hasta ahí? Dígame, Miguel. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Parecen sinónimos del punto 2.3, planteamiento del problema y formulación del problema. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O podría darnos un ejemplo, doctor, por favor? ¿No ha leído la guía usted? Bueno, estaba leyendo una parte en la tarde cuando estaba aquí, pero no lo entendí tampoco. No, por eso, es que eso es lo que vamos a trabajar. Sí. Una cosa es plantear el problema, la formulación es la pregunta, es decir, el planteamiento es ver diferentes escenarios, diferentes momentos, diferentes actuaciones desde los diferentes ámbitos. Y la formulación, y es la pregunta, problema, es la formulación, es la pregunta, el problema en sí, que justamente se sistematiza todos esos elementos que tiene el planteamiento. Cuando se plantea el problema, hay diferentes momentos. Es lo que hemos visto ayer. En la última parte, hemos visto, hay una planilla donde sistematizamos la formulación el planteamiento del problema, ¿verdad? Ah, sí, ya me he acordado, sí. ¿No ve? Son diferentes planilla, momentos. sí. Exacto. ¿No? Entonces sí, son sí. diferentes escenarios. Son diferentes preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces, ok, doctor. Toda esa parte para el planteamiento del problema, es decir, el resultado de esas interrogantes que nosotros estamos respondiendo en cada uno de esos ámbitos. Después tenemos que transcribirlos, pero dándoles una hilación a cada uno de ellos, ¿no? También está en la guía y también está en el cuadro con ejemplo, todito está trabajado ahí, con ejemplo muy clarito está ahí. Entonces, y después ya teniendo todo eso, todo el planteamiento del problema, entramos a la formulación del problema, que es la pregunta. ¿De acuerdo? Ok, doctor, gracias. Bien, tengo 31 registrados en el chat y tengo 39 participantes. Faltan 8. Entonces, poner sus datos, registrar sus datos en el chat, apellido paterno, materno y nombre. ¿Qué preguntas más tienen? Doctor. Dígame, Rodrigo. Sí, aquí justamente en la guía, con ejemplos, el número 13 no tiene un ejemplo resaltado con rojo, doctor. Bueno, dice, ¿no? Ahora tome el resultado del relato de la situación actual, diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico, redacte, establezca coherencia en su redacción y corrija.
su resultado será el planteamiento del problema. En esta parte, doctor, no hay un ejemplo. Pero eso está en el cuadro, ¿no? Me está diciendo del cuadro o de la guía. De la guía, doctor, de la En guía. el cuadro está el ejemplo. Cuadro. Ok, doctor. Sí. Ya me he debido olvidar transcribir, no sé, entre copiar de la guía al cuadro o del cuadro a la guía, pero en uno de los dos está el ejemplo, la narrativa. Entonces es todo en base a eso, en base a esas interrogantes que se han respondido, solamente es copiarlas abajo, pero hay que darle una hilación, hay que darle una redacción, hay que darle, es decir, inclusive hay que ponerle conectores, ¿no? Y eso está en el cuadro. A ver, me van a esperar, vamos a ver. Acá tienen el cuadro. Rodrigo, usted preguntaba esto, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, aquí está. Haga un relato de todos los puntos. Ese es el planteamiento del problema. Si ustedes se dan cuenta, lo que se hace, se copia en este caso. ¿Qué pasa en el ámbito espacial? Existe desconocimiento de los abogados en la importancia teórica aplicativa del bloque de constitucionalidad. Y aquí se ha redactado. En el ámbito espacial, aquí estamos en el ámbito espacial, ¿no? Solamente que le estamos dando hilación. En el ámbito espacial de la investigación y su relación con el objeto de investigación, se puede notar que una vez promulgada, después se copia lo que es los síntomas del problema. Entonces le estamos aquí dando hilación. Dentro de los síntomas, ya ve, aquí hemos puesto dentro. Ahí está, dentro de los síntomas que se identificaron en el problema, se observa hechos que resultan, que resaltan, como es el caso que siendo esta una institución jurídica muy joven, nos estamos refiriendo al derecho al bloque de constitucionalidad, ¿no? Una institución jurídica muy joven, en Bolivia, los abogados causídicos y operadores de justicia tienen poca información. ¿De dónde sale la información? De aquí. Siendo esta una institución muy joven, los abogados, etc. Otro punto aparte. Aquí hemos puesto como conector los hechos. ¿Ya ve? Aquí, los hechos. Causas del problema, los hechos. Estamos aquí hablando de los hechos. Los hechos o causas que producen el problema se pueden resumir en la falta de conocimiento o poca práctica por parte de los abogados. Ahora, aquí vamos a ver del diagnóstico. El diagnóstico, habiendo identificado los síntomas y causas del problema, ¿de dónde ha salido eso? Aquí del diagnóstico. Síntomas y causas del problema. Hacer una narración.
Esta es la narración. Habiendo identificado los síntomas y causas del problema, vale decir diagnóstico. Aquí está el diagnóstico. Vale decir el diagnóstico. Se pudo establecer que, habiéndose incorporado el bloque de constitucionalidad en Bolivia, de manera paulatina, entonces eso ya hemos copiado de acá. Vamos al otro párrafo. En los síntomas, ¿no? Si estas situaciones identificadas subsisten, ¿de dónde ha salido eso? De acá. Se asume que si estas situaciones identificadas subsisten, aquí abajo solamente le hemos dado redacción. Si estas situaciones identificadas subsisten, se puede pronosticar que si los abogados en actual ejercicio de la profesión desconocen o tienen poca práctica, es todo lo mismo que acá. Y finalmente, el control del pronóstico. Es decir, cómo nosotros nos estamos anticipando, qué posible solución estamos dando. Y esta parte del pronóstico se utiliza más en las tesis, porque esta es la propuesta en la tesis. Entonces, como una alternativa posible a este problema, se requiere contar con estudios que permitan identificar y sistematizar los saberes. Entonces, aquí no estamos proponiendo, ustedes no van a proponer nada porque no están proponiendo nada. Como una alternativa posible a este problema, se requiere contar con estudios. En ese caso, el estudio que ustedes están realizando, de alguna manera, se está anticipando ante ese escenario que se está presentando. ¿De acuerdo, Rodri? Sí, doctor, está muy claro ahora. Muchas gracias. Y doctor, aprovechando, ¿no? Hay otra pregunta en la guía, específicamente el punto 7, que dice, ¿no? ¿Dónde se pretende emplazar el proyecto? ¿Cómo a nivel nacional, regional, estatal? Esto estoy entendiendo que se debe de especificar en qué si queremos plantear el objeto de investigación, digamos, departamental en Cochabamba o en una provincia, por ejemplo, porque se debe de analizar, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son la situación actual del tema de investigación con relación al espacio que se va a investigar, doctor. ¿Eso está bien así, doctor? ¿O es que ya, no nos olvidemos que uno de los principios fundamentales de la ley, ¿no? Que la ley es general para todos los estantes y habitantes de un territorio. Entonces, como ustedes van a hacer un análisis de una norma legal dentro del ámbito del derecho civil, el derecho civil es aplicable a todo el contexto nacional. A eso nos estamos refiriendo. Porque si fuese otro tema, por ejemplo, si fueran normas autónomas, por ejemplo, una ley municipal, entonces el ámbito será dentro del, la jurisdicción estará dentro del municipio de Tarata y la competencia será del municipio en Tarata. En cambio, no. Ustedes todos están trabajando la norma civil que tiene un ámbito de aplicación a nivel nacional. Está bien, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas más sobre esto? Voy a regresar a la presentación de PowerPoint. Para después, porque después vamos a analizar mañana esto.
cada uno de los componentes de del planteamiento. Vamos a ver qué pasa en el ámbito, qué significa el ámbito espacial. Pero en general no hay ninguna pregunta más sobre la planilla, sobre el cuadro. Miguel. Aldo. Simplemente un breve comentario, doctor, referente a lo que habíamos analizado anteriormente. Una idea así ejemplificadora, ¿no? Es como tener su historial médico, digámoslo así, para determinar las causas, orígenes del problema, ¿no? Bien, Vamos perdón, desarrollando... Aldo. Perdón, me voy a anotar, ¿ya? Espérame un segundito. Para mañana, para no pasar por la plataforma del Mood, voy a hacer una planilla de estas en el ámbito médico. Y hasta mediodía se las voy a pasar al grupo de WhatsApp. Muy bien, Aldo, muy buena su reflexión. Vamos a ver qué es lo que pasa en el ámbito de la salud. Entonces vamos a poner qué es lo que pasa con los síntomas, qué es lo que pasa con el problema y voy a poner al área de salud, es decir, qué pasa con el cuerpo, qué es lo que hace el médico. Siga adelante, Aldo. Sí, doctor, le decía, es más o menos así el historial de una persona, digamos, ¿no? En relación al problema que tenga y cómo va haciendo el seguimiento del mismo médico, cuáles son las causas, el diagnóstico, el pronóstico y los resultados que de pronto, de acuerdo al tratamiento, pueda haber mejoras o mantenerse el problema, ¿no? Exactamente. Yo lo he visto así. Exactamente. Por eso mañana les voy a pasar la planilla que la voy a elaborar esta noche, mañana a primera hora, en el ámbito médico y van a ver de que realmente ese es el panorama que se da, ¿no? Es como cuando se tiene un padecimiento y cuál es la labor del médico desde el momento en que va a establecer qué es lo que pasa. ¿Qué pasa en ese ámbito espacial? Y ese ámbito espacial va a ser el paciente, ¿no? En cambio, para nosotros, ese ámbito espacial va a ser necesariamente, es decir, el tema que ustedes están investigando. Por eso que hay que delimitar muy bien ese objeto de investigación. No estamos hablando de objetivo. El objeto de investigación tiene que estar muy bien delimitado para no salirse de ese objeto. Diga, Miguel. Doctor. Adelante, Miguel. Doctor, era sobre, bueno, justamente la misma consideración de los médicos, pero en este caso, bueno, no tenemos toda la perspectiva de una ley, porque supuestamente una ley o un capítulo de una ley involucra, digamos, varios ámbitos o varias facetas para solucionar ciertos problemas. Entonces tendríamos que ir a hacer consultas a algunos jueces o fiscales que nos digan en qué más o menos están entrancados, porque no abarca toda una ley, ¿no? Para solucionar todos los problemas, doctor. Claro, en ese caso, Miguel, el trabajo es monográfico. Es decir, la monografía, perdón, es bibliográfica. El trabajo es bibliográfico. No hay trabajo de campo. Porque si tuviéramos que averiguar a los jueces, en este caso a los operadores de justicia, entonces tuviera que haber dos componentes. Uno que sería la información secundaria, que son los libros, las leyes, etcétera, y información primaria, que en este caso serían de los propios actores, ir a hacer encuesta a los abogados, a los jueces, operadores, fiscales, etcétera. Pero no. Ahora, ese criterio ustedes lo pueden encontrar, tal vez, por eso decíamos, hay mucha información que está diseminada en el Internet. Y con seguridad que sobre ese objeto
de investigación y sobre ese tema de investigación que ustedes están trabajando, ya debe haber algún criterio escrito en la web. Y van a encontrar, porque con seguridad que esos mismos problemas también se han suscitado en otros países. Si no es en Bolivia, pueden ser en otros países. Entonces dirá, de acuerdo a la realidad, este mismo problema y esta misma situación se presenta en Colombia, pero los tratadistas y los abogados establecen de que el obstáculo que se presenta se está allanando de la manera o de esta manera. Entonces, ahí va a haber esa información y por eso decimos hoy en día que tenemos realmente grandes herramientas para poder obtener información, ¿no? Es decir, el Internet es algo impresionante. Todo está escrito, todo hay. Solamente que nosotros tenemos que saber qué información es realmente importante y qué información es lo más real posible y lo más científicamente posible. Pero esos criterios escritos van a existir, con seguridad que van a existir. Mañana les voy a pasar también una fotito sobre los principales motores de averiguación, motores donde se encuentra muy buena información y no solamente en el ámbito jurídico, sino en todo ámbito. Hay motores de búsqueda de información y que son esa información muy bien, en este caso, validada, si vale el término, ¿no? Es información muy seria, no es cualquier cosa. Entonces, mañana les voy a mandar, me anotaré, tengo que mandar fotografía, una fotito, les voy a mandar al WhatsApp. Fotografía de motores de búsqueda. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, con relación a esas páginas web, doctor, quisiera preguntarle si usted considera algo científico la página de Parada Abogados, doctor, no sé si conoce. Hay mucha información. Esa es la peruana, ¿no? No, es boliviana, Parada Abogados, doctor. Ya, no. Hay análisis. De Santa Cruz, doctor. Parada. Sí, Santa Cruz. Ya, y esta debe ser el apellido, Parada debe ser por apellido de los abogados, ¿no? Sí, Parada es el apellido Sí, del abogado. ya la voy a buscar mañana y les voy a avisar, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Rodrigo está volviendo a preguntar. Miguel, sigue con su manito así. Sí, doctor, ahorita lo voy a desconectar. Gracias. Bien, no hay más preguntas sobre la planilla, porque mañana vamos a ver, hemos hecho la planilla para regresar nuevamente al... Bien, entonces decíamos que se inicia el texto haciendo una introducción general del tema. En este caso puede ser 2, 3 o 4 párrafos y eso va a depender luego de la temática que estamos abordando, ¿no? Y decíamos que estos tienen que ser muy atrayentes al lector para que éste pueda continuar leyendo todo el contenido de la monografía. Luego se detalla el planteamiento del problema, su formulación y el planteamiento, los objetivos de la investigación. Se describe lo que decíamos, la metodología. En este caso veíamos los métodos con los cuales vamos a trabajar. Y siempre
tenemos que establecer, es decir, por qué estamos utilizando ese método y para qué parte de la investigación. Cuando nosotros describimos la metodología, no necesitamos aquí poner un concepto de lo que es el método, por ejemplo, deductivo. No necesitamos, sino solamente establecer, se utilizará el método deductivo toda vez que se partirá del análisis general de tal temática para llegar a las características específicas que el tema conlleva, No, porque algunas veces lo que hemos visto es de que incorporan una definición de lo que es el método. No, no estamos buscando definir qué es un método deductivo, o inductivo, o analítico, descriptivo, comparativo, etcétera. No, sino cómo se va a utilizar ese método dentro de la investigación. ¿Cómo y en qué parte? Luego van a ver también que hay la parte de técnicas, y dentro de la técnica, en este caso lo estamos llamando la técnica que ustedes van a utilizar. La principal técnica que ustedes van a utilizar, la técnica utilizada van a ser las fichas. La técnica es la ficha bibliográfica. Es decir, cómo se van a obtener los datos. Entonces ustedes dirán, siendo la monografía eminentemente bibliográfica, como técnica se utilizarán las fichas que permitirán Entonces, la técnica principal van a ser las fichas bibliográficas. Esta es para la obtención de los datos, el estudio, el análisis del problema y de los... Es decir, porque no nos olvidemos y decíamos que el desarrollo capitular nace justamente de los objetivos específicos. El objetivo específico nace del objetivo general. El objetivo general es la respuesta al problema, al planteamiento del problema, ¿no? Y también los objetivos específicos nacen de las subpreguntas del problema. Se señalan también los antecedentes, citando las autorías, destacándose las semejanzas y diferencias encontradas respecto al problema o el objeto de estudio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes tienen que utilizar mucho el aporte propio, ¿no? El criterio que ustedes tienen, el aporte propio. Porque si no, sería simplemente una compilación de información. Y decíamos de que no, de que una monografía bibliográfica sí está trabajada, sí, con aporte bibliográfico, ¿no? Estudio de otros autores, pero también tiene que haber el aporte del investigador. Si está de acuerdo, no está de acuerdo con aquello, o qué le parece aquello, ¿no? Está bien, está mal, y tiene que, lógicamente, también fundamentar por qué ese criterio que tiene. Si está en desacuerdo con algo, no se, por ejemplo, no se adecúa a la realidad nacional toda vez que hay que argumentar. Por eso que, dígame una consulta, ¿ustedes en la carrera en Derecho tienen alguna asignatura que se llama argumentación jurídica? No, doctor. No, no hay. Eso, doctor. No, Pero de forma transversal en las asignaturas van viendo argumentación jurídica o no. En las materias. Creo que algo se dio, doctor, en forense, ya, doctor. Debe ser en la parte de procedimiento y de forense, ¿no? De práctica forense. Pero en el diplomado han visto la parte de argumentación jurídica.
Con el doctor Clovis, doctor. Y seguramente que ahí les he explicado cuán importante y fundamental es la argumentación, ¿no? Es un elemento preponderante, es un elemento fundamental. No sé, yo traje, voy a buscar, no sé si lo tengo aquí, no sé, voy a buscar, yo traje un libro de México hace 2 años justamente sobre argumentación legal y la compré en la librería, en la editorial de Prosura, en Ciudad de México. No sé si lo tengo el libro o alguien lo he prestado, no sé, si lo he prestado seguramente que está anotado en algún lugar, voy a buscar si es que lo puedo recuperar ese libro para dejárselos en alguna fotocopiadora que ustedes digan y se hagan fotocopiar el libro. Voy a buscarlo, no sé. No sé si lo encuentro. Si lo encuentro, les aviso y les voy a decir en qué, ustedes me dicen en qué fotocopiadora quieren que la deje para que ustedes puedan hacerse fotocopiar, porque es uno de los libros, es un libro muy hermoso ese, sobre lo que es la argumentación jurídica, y cómo es el asidero fundamental para las resoluciones judiciales, la argumentación, ¿no? Y hoy en día mucho se habla de la argumentación legal y hay mucho aporte teórico, porque ese no lo vi yo en la biblioteca de la UNAM de México, ni en la Tal vez le física. puedes llevar leche a la Sarita, te gusta mucho. Leche a la Sarita le va a dar, Sara. No le escucho, doctor, no lo escucho. Ahí sí yo lo escuché que está llevando leche para Sarita, para la Junior. No, no, doctor. No, yo estoy con micrófono apagado. Tiene que apagar, por favor, Sara, su micrófono. Gracias. No, entonces les decía que no había en la biblioteca virtual, pero vamos a ver. Ojalá que pueda encontrar el libro y se los voy a dejar, vamos a ver, para dejar en una biblioteca o en una fotocopiadora. Entonces, por eso es fundamental, decíamos, la argumentación, y ustedes tienen que argumentar su criterio, su parecer, ¿no? Porque ese es el aporte que van a hacer a la monografía para que no sea solamente una compilación de datos teóricos y jurídicos. Por eso decimos, además se analizan y discuten. Hay que analizar las teorías o la literatura que el investigador haya considerado pertinente en el caso, ¿no? Hay que argumentar. Es fundamental para ustedes la argumentación que tengan que hacer sobre el criterio que tienen los autores. Dígame, Aldo. Doctor, en relación a ese punto, esto lo vamos a hacer ya en las conclusiones, la argumentación. No, en el aporte teórico, en los capítulos, en los capítulos es. Perfecto. Sí, yo estaba teniendo esa duda. Sí, son Perfecto, en los gracias. capítulos, pero cada capítulo, de acuerdo al autor fulano de tal que dice tal cosa, ustedes ya tienen que poner su argumentación ahí. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en ese ámbito espacial? ¿Qué es lo que pasa también con esa temática? Por eso que vemos mucho el ámbito espacial. Eso también sirve para la argumentación. Me faltan 5 que se registren en el chat. Bien, ahora vamos a ver que para la formulación del problema, este se debe formular en forma de pregunta, lo que decíamos hace rato. Y aquí tenemos un conector, como ponemos como ejemplo. ¿Cómo se puede, de qué manera, de acuerdo a, cómo logramos? Entonces, siempre vamos a empezar el problema de esa manera, con un conector que nos permita, es decir, cuestionar ese hecho. Dígame, Aldo, no, perdón, ¿es Jorge el que levantó la mano? Sí, doctor, solamente quería avisarle que estamos viendo en la pantalla el cuadro de Word
Y creo que ya está avanzando lo del PowerPoint. Ay, sí. Ya, gracias, gracias. Muy amable. Entonces, ahora Jorge, Sí, doctor, ya está, gracias. allá, van a disculpar. Decíamos, la formulación del problema se debe formular en forma de pregunta y un conector sería ¿cómo se puede, de qué manera, qué sucede? Entonces, siempre el plantear el problema vale la pena que sea con este tipo de cuestionantes. Porque aquí nos estamos cuestionando. ¿Cómo se puede hacer tal cosa? ¿De qué manera sucede? Se aplica, se desarrolla, se procede, etcétera, ¿no? Por eso decimos ver el cuadro ejemplo para plantear un problema y su formulación. Los objetivos de la investigación, el objetivo general. Para redactar los objetivos de su trabajo, debe haber definido el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. En este caso, la sistematización es decir, el cuadro, ¿no? Lo que vemos en el cuadro. Todo lo que hemos trabajado en el cuadro. Lo que decíamos hace rato, para que exista una concordancia entre el problema y el objetivo general, no debemos olvidar que el objetivo general es la respuesta al problema. Recomendaciones, es decir, cuando nosotros formulamos un objetivo, siempre utilizamos un verbo en infinitivo y preferentemente en tercera persona. Siempre cuando, cualquier objetivo que se formule, no solamente para el caso de la elaboración de una monografía, para lo que sea, cualquier objetivo siempre se inicia con un verbo. Ahora, el verbo que van a utilizar no tiene que ser ambiguo, sino que tiene que ser un verbo realizable. Muchas veces los verbos son ambiguos y que, o que implican conductas que no se pueden dar en un tiempo determinado. Es decir, que son irreales, ¿no? Por eso que el verbo debe ser muy real. En este caso será el verbo general, el objetivo general con un verbo para el trabajo monográfico. Puede ser describir, analizar las características de tal tema. Ahora, si va a ser describir, solamente están describiendo. Ahora, si va a ser analizar, están analizando. Están viendo el todo, sus partes y el aporte que ustedes van a hacer. Por eso hay que saber bien. Van a entrar al internet y van a buscar, por favor, se llama taxonomía. Estoy anotando aquí. Ahí este mouse está.
Taxonomía de Bloom. Entonces van a buscar la taxonomía de Bloom en el internet y les va a salir unas planillas donde la utilización de los verbos para trabajos de investigación. Entonces revisen un poquito eso, por favor, la taxonomía de Bloom, y ahí van a tener idea clara de cómo se utilizan los verbos educativos en el ámbito de la investigación y para qué momentos. Por ejemplo, ustedes no van a poder utilizar el verbo crear porque no van a crear nada. Dígame, Ismael. Perdón, doctor, se apretó mi micrófono. ¿Y ese es su hijito, Ismael? Sí, doctor. ¿O es usted cuando era chiquitito? No, es mi hijito. Ah, qué bien. Gracias. Ya, entonces decíamos, ustedes no van a poder utilizar el verbo crear, porque no van a crear nada. Sí pueden utilizar el verbo identificar, porque van a identificar. Ahora, un verbo ambiguo es conocer. ¿Cómo voy a medir el conocer? ¿Cómo voy a saber si se conoce, se desconoce? Es un verbo totalmente ambiguo. En cambio, identificar, ustedes están identificando las fuentes del derecho civil aplicado a tal caso, porque van a identificar, ¿no? El saber también es un verbo que no se puede medir, porque el verbo que van a utilizar ustedes para el objetivo general y los verbos que van a utilizar para los objetivos específicos son verbos medibles. Esos verbos se van a medir. ¿Y cómo se van a medir? Implícitamente en el desarrollo del trabajo. Es decir, en los capítulos que van a desarrollar ustedes de la monografía. Comprender. ¿Cómo voy a medir comprender? A no ser que tenga que tomar una prueba. Aprender lo mismo. Por eso tome como referencia la formulación del problema y analice qué acción o conducta realizará. Este será su objetivo general del trabajo de investigación. Hay que definir bien ese objetivo de trabajo. Por eso siempre es recomendable revisar la guía práctica. Todo el tiempo tienen que ver la guía práctica y la guía que está con los ejemplos. La guía vacía y la guía con ejemplos. Entonces van a ir llenando a mano su guía vacía, van a empezar a llenar viendo la guía que tiene ejemplos. Todo está con ejemplos y eso permite y facilita muchísimo. Los objetivos específicos. Para redactar los objetivos específicos de su trabajo debe haber definido el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. Lo que decíamos, ¿no? Los objetivos específicos están tributando al desarrollo de las unidades temáticas. Es decir, un objetivo general. Aquí es un objetivo específico. Perdón, aquí está mal. Aquí es un objetivo específico. Error de typeo. Un objetivo específico por cada unidad temática que se desarrollará en la elaboración de la monografía. La justificación, una vez definidos los objetivos, debe fundamentarse por qué se está investigando. El por qué. ¿Por qué se está investigando este objeto de conocimiento? ¿Cuál va a ser su utilidad e importancia? Para dar respuesta a estas preguntas,
La justificación debe indicar la importancia del problema. Pues decíamos, una justificación jurídica, una justificación teórica. Puede haber una justificación social. Es decir, indicando la importancia del problema de investigación, ¿no? Y mostrando cuál es el aporte original del investigador. Es decir, cuál es el aporte que ustedes van a dar como investigadores. Ahí podrá decir, no se ha escrito o existe hay un vacío, un vacío teórico sobre el tema que se está abordando, o muy pocos autores han desarrollado y han indagado sobre este tema y este objeto de investigación. Por eso es fundamental de que se desarrolle y se identifiquen las características. Entonces están haciendo, en este caso, están mostrando el aporte que ustedes están dando dentro de la investigación. Enfatizar la necesidad de resolver ese interrogante, ese problema, dentro del campo específico elegido. Por eso que no nos olvidemos de que en la planilla, en el cuadro, al final está es decir, la posible solución a ese problema. Enunciar la factibilidad de realizar la investigación. Entonces, la presente investigación se ha realizado tomando en cuenta estas características, es decir, de que es factible la realización de la investigación, puesto que es un aporte que se está mostrando, se está desarrollando para estudiantes, para docentes, para operadores de justicia y todas aquellas personas que son o que tienen interés en el ámbito civil, ¿no? En el derecho civil y en los procedimientos orales que actualmente se han implementado en la ley en Bolivia, ¿no? Entonces, esa es la factibilidad, la utilidad. Es decir, ¿por qué es útil el trabajo que ustedes están desarrollando, la investigación que están desarrollando? Y esto es lo que decíamos hace rato, ¿no? Los métodos más aplicados, el método deductivo, descriptivo, analítico, propositivo. Esto ustedes no utilizan porque no van a proponer nada. Como nuestro trabajo es monográfico, es una monografía bibliográfica, nosotros trabajaremos principalmente con los siguientes métodos: deductivo, descriptivo, analítico y comparativo. Dentro de las técnicas se van a utilizar la bibliográfica. No hay ni encuestas ni entrevistas. Porque no se olviden de que hay también monografías que utilizan información primaria, ¿no? Es decir, hay monografías que indagan de fuentes primarias, levantando encuestas, haciendo grupos focales, levantando entrevistas, etc. Pero ustedes no, ustedes solamente es la bibliográfica. Por eso decimos, para nuestro caso, la principal técnica de investigación será la bibliográfica, toda vez que se obtendrá la información de libros, textos, sean estos físicos o sean digitales. Las unidades temáticas son el cuerpo del contenido temático de la monografía. Estas unidades son como los capítulos de la investigación. Cada unidad temática tiene que responder a un objetivo específico. Una unidad temática, fundamentos pedagógicos. Estamos poniendo un ejemplo. Y aquí las unidades temáticas van a tener sus títulos y sus subtítulos. Títulos y subtítulos. Aquí tenemos una unidad temática número 2. En la guía está justamente con los ejemplos en el área jurídica. Títulos y subtítulos. Entonces, el perfil abarca todo esto, sin desarrollar las unidades temáticas, solamente el índice tentativo que va a tener cada una de las unidades temáticas. Eso tienen que presentarme ustedes hasta la si no me equivoco, es hasta el 24 de enero que tienen que presentar el perfil concluido, y algunos seguramente que van a presentar antes, mucho antes,
porque en una semana no le va a alcanzar para trabajar desarrollar todos estos contenidos temáticos. Y las conclusiones deben ser enunciadas de acuerdo al contenido del trabajo, resaltando lo más importante y su aporte más resaltante. Considerando los hallazgos en la investigación, asimismo deben estar en estrecha relación con los objetivos específicos. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Se aconsejan en este caso 2, 3 a 4 conclusiones por cada unidad temática o por cada capítulo. Y la bibliografía debe ser resultado de todas las obras consultadas, libros, textos, etcétera, ¿no? Y ahí tienen el ejemplo, y siempre hemos dicho que van a utilizar, como también está en la guía, es el formato APA, que utiliza el posgrado de Derecho. ¿Preguntas? Faltan 3 en el chat para la lista. Dígame, Sara, ¿tiene preguntas? El doctor, ¿puede conceptuar formación bibliográfica las sentencias? Puede ser como... Claro, pero es jurisprudencia, pues. Y la jurisprudencia, lógicamente, que es una fuente del derecho, ¿no? Ah, ya, doctor, porque en mi tema le decía, ahora tengo mejor audición, que no encuentro muchos libros, solamente sentencias. Entonces lo voy a utilizar eso como jurisprudencia, como información bibliográfica. Claro. Gracias por... Pero por eso, vaya viendo si no hay, es decir, muchos referentes bibliográficos sobre su tema, Sara, vea de buscar en otro, es decir, información en el Internet que puedan ser de otros países que le van a respaldar mucho el análisis que va a realizar usted. Dígame, Mari. Perdón, doctor. Las normas APA, ¿qué versión es la que está utilizando posgrado? Si no me equivoco, son las 2017. Debe estar en la guía, porque eso yo he transcrito lo que me ha pasado el coordinador. Allá, porque ¿podríamos utilizar el programa Nero directamente para la norma APA? No le aconsejo. ¿No? Se le va a desformatear mucho el trabajo. Porque en este caso, no nos olvidemos de que las normas APA, nosotros lo usamos fundamentalmente para solamente las referencias de las citas bibliográficas. Porque las normas APA también nos dan, pues, es decir, márgenes, nos dan también el interlineado, nos dan también la relación de los índices para entonces no, el trabajo se le va a complicar mucho, mejor solamente utilizar para poner las normas APA, solamente para la referencia bibliográfica, no utilice para el resto porque, Gracias. Aldo. Doctor, algo que me ha venido a la duda, este tema de las fichas, ¿cómo se va a manejar? ¿Esto va a ser en el ámbito de lo que es los métodos y técnicas? La técnica es solamente van a mencionar ustedes, van a describir en la parte de técnicas, se ha utilizado para la presente investigación la técnica de las fichas bibliográficas donde se han sistematizado toda la información más relevante de cada uno de los libros físicos y de los libros digitales que se han utilizado para la obtención de la información. Una cosa así se pone, nada más. Ah, perfecto, doctor. Gracias. Gracias, doctor. No hay de qué. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Creo que hay preguntas en el chat, no sé. O en el WhatsApp. Doctor, perdón, continuando. Sí. Para hacerlas, decíamos, se va a utilizar... por ejemplo, para las citas, esto lo tenemos que hacer
de acuerdo a la revisión de bibliografía, por ejemplo, si va a ser digital, o la cita se va a hacer constar a pie de página, o cómo las vamos a No, manejar. por eso, usted tiene en la guía está. Es decir, cuando va a pie de página, ese es el formato Vancouver, que eso nosotros no utilizamos. El posgrado no utiliza. La APA es la que aquí tenemos el texto y se pone, si este es el texto, punto final, y se pone entre paréntesis. Apellido paterno, punto, año, el número de la página y se cierra. ¿No? Y lo mismo cuando hagan la parte de la bibliografía. Entonces hay que hacer por orden alfabético del apellido, ¿no? Entonces, eso está también en la guía porque es lo que pide el posgrado de Derecho, ¿no? Se pone el apellido paterno del autor, tal cosa. Después va un punto, esto en mayúscula, el nombre va en minúscula, el punto. Después aquí va el nombre de la obra, que si no me equivoco, en derecho piden que esto sea letra cursiva y así. Entonces, por eso revisen, por favor, esa parte de la guía, porque cada universidad tiene su formato de presentación de la bibliografía y también de las citas bibliográficas. ¿No? Entonces, cada universidad tiene su formato y cada departamento o dirección de posgrado. Por eso que les he copiado tal como me ha puesto, me ha mandado el documento su coordinador, el doctor Muñoz, les he puesto con colorcito esa partecita al final, porque eso es lo que pide el posgrado de Derecho. Ok, doctor, muchas gracias. En Santa Cruz piden diferente, la Gabriel de Moreno. En México, la UNAM pide de otra manera, la UAM pide de otra manera. Cada universidad tiene su formato, por eso. Y ahí no podemos para nada, es decir, transgredir ese requisito que pone el posgrado de Derecho de San Simón. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias por la aclaración. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Me falta uno en la lista. 37 están asistiendo y tengo solamente registrados 36. ¿Quién falta? El doctor, dígame. Disculpe, ayer creo que no me he registrado Usted ayer en el chat. Sí, creo que no me he registrado. A ver, espérese. Doctor. Sí, pero yo le he puesto la asistencia a Aldo. En mi planilla está. Ok, gracias, doctor. No hay de qué. Doctor, Dígame, perdón. Mari. Doctor. Para el lunes es el trabajo que tenemos que subirlo, ¿verdad? Esta Sí. guía que nos ha Sí, pedido. todo llenada, toda la guía, toda la planilla, el cuadro, por favor, desde la pregunta 1 a la 17, el primer trabajo. Van a llenar ustedes la guía y después van a pasar esa información y van a sistematizar en el cuadro. Y lo que me van a subir es el cuadro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Doctor, Sonia Maldonado Arriarán, Dígame, Sonia. doctor. Ayer yo, mil disculpas, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ayer yo no pude registrarme en el chat, doctor. No sé si me consideró la asistencia, por favor. A ver, vamos a ver. Maldonado. Maldonado, Adriana Sonia, ¿verdad? Arriarán. Maldonado Perdón, Arriarán, Maldonado Sonia. Arriarán Sonia. Sí, está bien, pero para la próxima tiene que registrarse porque me es muy difícil poder, si no, por eso Está que les bien, pido doctor. que se registren 40 personas, para mí es muy difícil trabajar, es un grupo muy grande. Gracias, doctor.
Perfecto. Entonces ahí quedamos. Nos vemos el día de mañana. Doctor, disculpe. Dígame. Adonai Morales, el mismo caso de la compañera. Ayer no me pude registrar, hoy ya me Es que registré, ayer, pero usted ayer- ayer no ha ingresado a la plataforma ayer. No, estaba, doctor, en la plataforma, solamente que no sabía no sabía que teníamos que escribir en el chat, simplemente lo cambié el nombre de ¿Usted mi es perfil. Adonai? Sí, Adonai Morales. ¿Ahora está? Sí, doctor. ¿Ya has Morales registrado? Escobar. Sí, doctor, hoy sí, está en el chat. Ya, de acuerdo. Dígame, Mari. Gracias. No hay de qué. John. Doctor, buenas noches. Una consultita, doctor. Yo Sí. ya tengo el modelo de la carta. ¿Será que puedo presentar el día de mañana con lo que quiero investigar? Pásemela, por favor, a mi WhatsApp, no al grupo, al mío. Yo tengo que recibir la instrucción del posgrado, el formato, pero si quiere, pásemela para que un poquito vaya viéndola, ¿de acuerdo? Pero todavía no puede. Tal vez Ya. han cambiado de Ya formato, tengo no sé. el exhorto suplicatorio, no sé si se puede hacer eso. Está en el procedimiento civil. Por eso, pásemela para que se la vea, por favor. Ya, doctor. ¿Alguna pregunta más, Mari? Ya estoy con mi nombre, ya le pasé, le llegó. Sara Ginés. Hola. Sí, usted me dice en la lista. Sara Ginés, ya estoy, doctor, ya le pasé Ya, para hoy. ya, está bien. Sara estoy. Ginés, sí. Espérese un segundito, por favor. Muchas gracias. Sí, ya está. Está bien, perfecto. Hasta luego. Bien, quedamos ahí. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Buenas doctor. noches. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Hasta luego. Doctor.